Vivo ya. Estamos en vivo ya, mi estimado Listo, Alex. hermano, bendiciones. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Gracias Bueno, a Dios. démosle la bienvenida a nuestra segunda parte de nuestro conversatorio compartiendo el Evangelio, ¿verdad? La vez pasada fue bien grato, hermano, decirle que, bueno, que me gustó mucho lo que hicimos y, bueno, usted nos exhortaba que sigamos haciéndola y aquí estamos otra vez. Así es, así es. Así es, hermano. Y no creas que solamente fuiste tú quien se sintió a gusto, también yo y muchas personas que pudieron conectarse, como fue el caso del hermano David Silva, que de hecho yo no sé si tú conoces al hermano David Silva, posiblemente no, pero él era uno de los colaboradores de Edgar Escobar en Biblia Libre. Ah, ok. Sí, Él ha ido a su posterior. casa. Él ha ido a su Ah, casa. él no es panameño, él es Ah, él está allá, ecuatoriano. Sí, sí. ecuatoriano. Ok. Él es ecuatoriano y vive en los Estados Unidos ahorita. Ah, ok, ok. Y bueno, el hermano también me comentaba que le había gustado mucho, que no se había dormido, que le pareció muy divertido y que también la temática le pareció interesante y, o sea, y bien trazada, pues en lo que cabe, ¿no? En lo que cabe, porque hay que destacar que ninguno de los dos somos expertos, técnicos, doctorados en alguno de estos temas. O sea, estamos hablando del conocimiento bíblico que tenemos, que hemos ido acumulando a lo largo de nuestro caminar cristiano y de eso pues fue que conversamos. Ok. Bueno, hermano, ¿qué les parece si damos inicio a nuestra segunda parte del conversatorio ¿Cómo no? con una oración, dándole gracias al Señor porque Él permitió que, bueno, otra vez se diera este momento y que sea de provecho para tanto para mí, tanto para usted y para los que nos van a escuchar. Claro que ¿Ven? sí. Oramos, hermano. Amante y buen Dios, Señor, te damos la gloria, te damos la honra, Señor. A ti, Señor, tú que eres creador, Señor, de todas las cosas estás por encima de todo, oh Dios. Señor, te doy gracias porque, Señor, tú nos permitiste, Señor, por este espacio de tiempo, Señor, estar aquí, Señor, conectado con mi hermano César, Señor, para compartir tu evangelio, Señor, y que muchos lo puedan escuchar, oh Dios. Oh Padre, que todas las cosas que vayamos a hacer aquí, Señor, sea para tu gloria, Señor, y edifique nuestras vidas, Señor. Bendice, Señor, a mi hermano, bendice a cada oyente, Señor, y ponemos este tiempo en tu nombre, Señor. Por los méritos de Cristo. Amén. Bueno, hermano, bienvenidos a todos a nuestro conversatorio, segunda parte, volumen 2. Y queremos iniciar, ¿verdad? Con la pregunta que habíamos quedado en la última vez. Y la pregunta sería, ¿cómo la encarnación, vida y muerte de la resurrección de Cristo revelan la gloria de Dios en su máxima expresión? Interesante pregunta en el tiempo que estamos. Sí. Y más cuando en esta época temas como la encarnación, como la resurrección, como la segunda venida de Cristo, a muchos les parece jalado de los cabellos. Ok, Pero bien, procedamos a contestar la pregunta y algo interesante. Hay una persona que se llama Clotilde Robinson. es mi eh, amiga, una amiga. ok, ok, muy bien, bienvenida Clotilde. Sí, antes de contestar Jairo, quisiera yo nada más constar lo que dijimos al inicio, de que no somos personas técnicas. Tampoco somos neófitos, pero no somos personas técnicas. ¿Por qué lo digo, Alex? Porque siempre hay uno por ahí que se conecta, pero se conecta para criticar, para poner en duda lo que uno dice, y no porque lo que uno diga está mal, sino porque se ponen a hablar de que uno no tiene las credenciales para hablar de esto. Entonces, eso lo digo porque ya me ha tocado lidiar con ese tipo de personas, ya me ha tocado tener que digerir ese tipo de cosas en el pasado y bueno, lo digo también para poder tener este conversatorio en paz y en tranquilidad. Pero bien, ¿cómo la encarnación, vida, muerte y resurrección de Cristo revelan la gloria de Dios en su máxima expresión?
Y la respuesta, aquí tengo a la perrita colaborando con Veci- la transmisión. vecinos. No, no, la de aquí, Ah, no ok, la de los ok. vecinos. Sí. Bueno, cómo la encarnación, vida, muerte y resurrección de Cristo revelan la gloria de Dios en su máxima expresión. Esto es importante, ¿no? No una expresión mínima, sino en su máxima expresión. Bien, la encarnación, vida, muerte y resurrección de Cristo son fundamentales para revelar la gloria de Dios en su máxima expresión. Y es interesante, nada más quiero hacer un pequeño paréntesis breve. Todo lo que todos los temas de la Biblia, todos, sean temas fundamentales o cardinales, secundarios, terciarios, etcétera, todos los temas son temas que nos van a tener que de alguna manera u otra revelar la gloria de Dios, porque Dios Así al es. fin y al cabo va a ser glorificado. Permíteme un momentito que quisiera leer textualmente, sí, quisiera leer textualmente lo que dice el Catecismo Menor de Westminster y te pido que me permitas poder leerlo. La pregunta número 1 del Catecismo Menor de Westminster con respecto a esto de la gloria, ¿no? Ya para contestar lo demás. Dice, ¿cuál es el fin principal del hombre? El fin principal de la existencia del hombre es glorificar a Dios y gozar de él para siempre. Por lo tanto, esta pregunta donde se dice al final que revela la gloria de Dios en su máxima expresión es algo al que nosotros siempre tenemos que procurar a la hora de contestar una pregunta de quien sea, Alex, de quien sea. Entonces, aquí vamos a explicar cómo cada uno de estos eventos, la vida, la muerte y la resurrección de Cristo contribuyen a esta expresión. En primer lugar, la encarnación. En la encarnación Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo. Este acto de humildad y amor muestra la gloria de Dios al acercarse a la humanidad y vivir entre nosotros. Juan 1:14 dice que Él anduvo entre nosotros, ¿verdad? Cuando habla del verbo, caminó entre nosotros. Y es más, en Filipenses capítulo 2 dice que Él no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y ahí la palabra que se utiliza en medio de la narración del apóstol Pablo es que se vació. Entonces, la encarnación es un evento o es una faceta de lo que es el Cristo, Jesucristo, la manifestación de Jesucristo que nos lleva a la gloria de Dios. ¿Por qué, Alex? Porque si Dios no se hubiese encarnado, el plan de salvación no se hubiese podido concretar, porque aquí el aspecto teológico era que para poder lograr la salvación, el hombre tenía que pagar su deuda, pero era incapaz. ¿Quién tenía que pagarla? Dios, pero Dios no podía pagarla como Dios, tenía que hacerse hombre. Entonces, he aquí esto es muy importante, ¿no? Que lo veamos. Y todo cristiano debe creer eso y debe entender. En segundo lugar, la vida propia de Cristo. La vida de Jesús estuvo marcada por enseñanzas, milagros y un ejemplo perfecto de amor y justicia. A través de su vida, Jesús reveló el carácter de Dios y su deseo de redimir y restaurar a la humanidad. Y Sí. esto nos lo dice Mateo capítulo 4 del 23 al 24. Quisiera poder leerlo, Alex, nada más para darle contexto a esto. Y déjame aquí eh, eh, irme a la Biblia electrónica, esta Gateway. Eh, sí, dijimos que era Mateo 4. Mateo 4, versículos del 23 al 24. Mira lo que dice este pasaje. Dice, y recorrió toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos.
y lo sanó. ¿Qué hay, qué hay con esto, Alex? Que en la vida de Cristo, en la vida humana que Cristo tuvo, reveló el carácter de Dios. ¿Por qué? Porque solo Dios era capaz de sanar enfermedades, de librar a los atormentados por demonios, lunáticos y paralíticos, y de esa manera hacer ver que él era alguien especial, muy diferente del resto de los mortales. Entonces, esto es importante también. La muerte, la crucifixión de Jesús es el acto supremo de amor y sacrificio. Al morir en la cruz, Jesús tomó sobre sí el pecado del mundo, ofreciendo perdón y reconciliación con Dios. Y algo que es también para mí crucial, Alex, es que si Dios se encarnó, se hizo hombre y vivió como hombre, debía tener una vida finita, perentoria, o sea, que terminaba. Y fue a través de esta culminación de vida que precisamente Jesús tomó el pecado. ¿Por qué? Porque la muerte de Jesús evocaba aquella forma en que en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, se tomaba una víctima sobre la cual se le era imputada el pecado de la persona que la ofrecía. Por lo tanto, con la muerte de Cristo, el mismo Cristo toma para sí el pecado del mundo, ofreciendo perdón y reconciliación con Dios. Y eso en Juan 3:16, ¿qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y es sumamente importante también lo que dice Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, dice al final, Cristo murió, o sea, Murió por refiriéndose nosotros. a este aspecto del ministerio o de la obra de Cristo. Y por último, la resurrección. El apóstol Pablo en Primera de Corintios dice que si no hay resurrección de los muertos, entonces vana es nuestra fe. Bueno, la resurrección de Jesús es la victoria definitiva sobre el pecado y la muerte. Este evento demuestra el poder de Dios y asegura la esperanza de vida eterna para todos los que creen en Él. De hecho, si los milagros que hizo Cristo, si la encarnación nada más, posteriormente la vida milagrosa y llena de portentos de Cristo, demostró el carácter de Dios, el poder de Dios. Ahora imagínate la resurrección. La resurrección fue como la estocada final que le da el banderillero al toro. Fue el puntillazo final. Bueno, este evento llamado resurrección, bueno, demuestra, confirma, prueba una vez más el poder de Dios y asegura, porque es una garantía, así como el Espíritu Santo es garantía de nosotros para la salvación. Bueno, la resurrección es garantía de la esperanza de vida eterna para todos los que creen en Él. Porque si Cristo venció la muerte, los que creemos en Él también la vamos a vencer. Si Él Sí, resucitó de los muertos, nosotros también vamos a resucitaremos. resucitar. Quiero leer también Primera de Corintios, Alex, Primera de Corintios capítulo 15, que es el texto del apóstol Pablo respecto a la resurrección de los muertos. Desde el versículo 20 al 22 dice, de los que durmieron es hecho. O sea, se habla específicamente de la resurrección de Cristo. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Y es interesante que aquí se habla de primicias, el primero que ha resucitado, a pesar de que hubo resurrecciones antes de Cristo, pero estas personas tuvieron que ser resucitados por otro, y en el caso tal, por Dios mismo. Bueno, Cristo fue el primero que resucitó por su propio poder, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos,
porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces, en conjunto, estos eventos muestran la gloria de Dios en su amor, justicia, poder y misericordia, revelando un plan, el plan de salvación para la humanidad. Estas es mis Hermano, pequeñas y breves palabras respecto a esta sí, respuesta. usted hablaba al principio de la importancia que es la encarnación en la salvación, hermano. Uh Por -huh. ahí lo dejo un poquito en el aire. Ahóndenos un poco más en la importancia, en resaltar la importancia de creer en la encarnación de Dios mismo para la salvación del hombre. Sí, quiero ver si me acompañan en ajá, Filipenses capítulo 2, ¿Ok? versículos del 1 al 11. Dice así, dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, tendiendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno lo suyo propio o por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó. Ahí es donde yo dije que la traducción debía ser se vació, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria a Dios Padre. Este pasaje que nos habla precisamente de la humillación, lo titula así, pero se está refiriendo realmente es a la encarnación. Y el otro término que usa es la exaltación. ¿A qué se está refiriendo? Bueno, a a la resurrección y al regreso de Cristo a su gloria. Entonces, aquí se toma como base para que nosotros sepamos que en el servicio de Cristo, antes de nuestra exaltación que vamos a tener por causa de Él, nosotros debemos vivir en humildad, recibiendo también cualquier tipo de vejamen, porque eso es lo que Cristo nos dijo que nos iba a ocurrir, que iban a mentir, que nos iban a perseguir, que nos iban a matar, etcétera, etcétera. Entonces, la humillación de Cristo y la encarnación propiamente nos da un ejemplo de humildad, porque si el Dios de los cielos, el Rey del universo, el Creador, se humilló, se despojó, se vació a sí mismo, tomando forma de siervo, es decir, haciéndose semejante a los hombres, ¿por qué nosotros no? Entonces, la encarnación, además de que revela la gloria de Dios, Alex, la encarnación de Cristo debe provocar en nosotros una demanda de humildad. O sea, el cristiano que va madurando en esta vida, que no es perfecto de una vez, sino que va madurando poco a poco, debe entender que parte de su madurez es copiar este ejemplo sublime de Cristo, que se humilló haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y en el caso de Filipenses, esa es ¿cómo te digo? La enseñanza que podemos notar. En el caso de Juan 1.14, que también quisiera leer, Juan Claro. 1.14, dice Juan 1.14,
y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquel verbo que fue hecho carne, que se encarnó, dice que fue lleno de gracia y de verdad. Una de las cosas a las cuales nosotros debemos hacer eh, patentes en nuestra vida es ser reflejo de esa gracia y de esa verdad de Dios en nuestras vidas, Alex. Sí es. También, hermano, está el punto de la vida de Jesús y me llama la atención lo que usted comentaba sobre la obediencia de Jesús, ¿no? A Uh -huh. pesar que, como ya vimos, él se humilló, se vació y vino aquí a servir. Fue obediente el Señor sin Sin necesidad de refutar. hacerlo, sin refutar. Esa es la palabra que quiero utilizar. Sin refutar, hablen un poquito más de eso también. Bueno, mira, casualmente, bueno, hablando de lo que son los tipos y antitipos, sabes que el tipo de Cristo en la antigüedad, bueno, es que Jesús tuvo, Cristo tuvo muchos tipos, ¿no? Pero uno de los tipos de Jesús en la antigüedad fue Moisés. Ajá. Bueno, y se usa la tipología de Moisés en cuanto a obediencia. Dicen que Moisés, la Biblia nos dice que Moisés era obediente, sin embargo nosotros vemos ciertos estadios de la vida de Moisés que fue medio rebeldón, como cuando, por Ujú. ejemplo, le dijo Dios que le hablara a la roca y él le pegó porque estaba Sí. enojado. Pero en resumen, ¿qué es lo que dice la Biblia? Que Moisés fue un hombre obediente. Es más, dicen que Moisés fue hasta manso. Y sabemos que Moisés de la rabia agarró las tablas de la ley y las reventó en el piso. Entonces, bueno, ¿qué es lo que quiero decir con eso? La vida de Jesús tiene que ser también ejemplo en eso, de obediencia. Nosotros, no, y eso sí, Alex, Jesús fue obediente en todo. La Biblia dice que fue semejante a nosotros en todo, pero sin pecado. Él cumplió a cabalidad todo lo que tenía que cumplir para ser justificado como ser humano, aunque él no necesitaba esa justificación, pero él Para nada. lo hizo, lo cumplió para que se cumpliese toda justicia, así lo dice la Biblia. O sea, que Dios mismo encarnado nos da una gran lección de obediencia, cosa que nos debería avergonzar, ¿no? Porque nosotros, no siendo Dios, a veces queremos venir con desobediencia, con terquedades. Yo a veces, yo tiemblo, Ale, cuando yo tengo momentos de terquedad. Yo digo, chuleta, Dios mío, gracias porque tú eres misericordioso. Y yo mismo me empiezo a dar cachetadas para que Dios no me las dé, porque donde Dios me las dé, me destruye. Oh, así es. Uy, sí, hermano, es verdad. Otra pregunta, hermano, que nace de esto de la vida y la obediencia del Señor. Eh, Hablando de primera, perdón, de Colosenses 1:15, ¿qué significa la imagen del Dios invisible? Colosenses 1.15. 1:15. Vamos a buscar Colosenses 1.15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Bueno, Ujú. la Biblia nos da este tipo de expresiones como la imagen. O sea, nosotros que no pensamos como los que vivieron en la antigüedad. Cuando se nos habla de imagen, siempre como que tenemos en nuestra mente la figura del espejo. Pero realmente cuando se habla de imagen, se habla precisamente de la misma esencia. O sea, Él es la imagen visible del Dios invisible. Jesús mismo decía, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Sí, Entonces, cuando se habla de esa expresión o con esa expresión, se está diciendo que es haber visto al mismo Dios, es haber visto al mismo Padre Celestial, pero en su estado de humillación. Y mira, y yo no estoy diciendo ninguna cosa herética, porque eso es doctrina cristiana.
por si hay alguno que ahorita se esté espantando, ¿no? De que, ¿qué está diciendo este negro enlentado ahí? No, es que es así, eso es lo que la Biblia manifiesta. Sí, oiga hermano, y también mire que uno de los puntos era la vida, perdón, la vida no, la muerte y la resurrección. Ujú. Aprovechando que estamos en este tiempo, bueno, de que Es previo a conmemoramos la lo que es Semana la Santa. previa a la Semana Santa, ¿qué importancia tiene en el cristianismo o para los creyentes la muerte del Señor? Bueno, la muerte del Señor es importante en nosotros los creyentes porque si Jesús no hubiese muerto, no hubiese hecho la sustitución. Sí es. Es que con la muerte de Jesús, Jesús hizo, o Jesús fue el cumplimiento final de lo que figuras anteriores revelaban en el Antiguo Testamento cuando se ofrecían sacrificios de animales. El animal que era sacrificado y sobre el cual se derramaba, pues, o que derramaba su sangre, era el que le caía el peso del castigo por el pecado. Y es por eso que a ese acto se le llamaba expiación, o sea, pagabas la culpa. Bueno, la muerte de Jesús es algo tan importante porque si él no hubiese muerto, todavía estuviésemos esperando la paga por nuestra culpa. Es que ahí es donde está la importancia. Jesús murió porque tenía que morir. No, es que la muerte de Jesús fue una muerte de expiación para pagar el pecado tuyo, para pagar el pecado mío, para pagar el pecado de todo aquel que en él crea. Es por eso que cuando mencionamos Juan 3:16, ¿qué dijimos? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado, o sea, que ofreció, así como se ofrecía antes en holocausto, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué? Porque al creer en ese ofrecimiento en el que dio su vida y que derramó su sangre, la justicia de esa víctima ya ha sido imputada en mí o en el que cree, y el pecado del creyente iba a ser imputado en Cristo, que de hecho eso fue lo que ocurrió. Lo que sucedió. Mm. Sí. Mire que es importante entonces resaltar, no solamente como, te parece como un monólogo de todos los años, de decir, oiga, es que no solamente recordemos la muerte del Señor para Semana Santa, sino que es algo que debemos recordar hasta su Sí. venida. De hecho, Alex, yo he llegado a la convicción de que, porque hay muchos que pueden refutar, que, no, ¿para qué celebrar Semana Santa? Miren, Ujú. la Semana Santa, aunque como bien puede argumentar alguno, no es una celebración que está establecida en el Nuevo Testamento y que se diga practicarla todos los años, etcétera. No, o sea, no se dice eso, no está prescrito. Pero la Semana Santa, siendo una tradición cristiana, del cristianismo, Alex, no del catolicismo romano, es una celebración pedagógica, así como la Navidad, que cada vez que se celebra viene a nuestra memoria el evento Sí, y se fija en nuestra memoria la importancia del evento. En la Navidad, la importancia del nacimiento, de la encarnación. En la Semana Santa, bueno, la importancia de esa muerte sustitutiva que se adjudicó el pecado de muchos y le ofreció perdón al que creyó en él, etcétera. Y que, y que también venció a la muerte con poder y resucitó entre los muertos y está en la diestra del Padre, etcétera, etcétera. sí. Así que, así Yo, que, bueno, en la semana también hablaba con ciertas personas y bueno, algunas de ellas madres nos decían, en el conjunto de personas que estábamos hablando, de que a los hijos le había tocado ser el papel de Jesús, algunos eran los que gritaban improperios en contra de Jesús, y hermano, yo me quedaba pensando de que, oiga, qué bonito fuese que después de esos, que a los niños los pongan en esos actos, los niños sepan de verdad qué es lo que están haciendo allí. uh-huh, Porque normalmente un niño se va a preocupar porque le salga bien. Pero si el niño no tiene una buena educación cristiana, yo creo que correcto. creo que el niño no va a tener, va a tener preguntas después de eso.
como por qué murió Jesús, como qué fue lo que pasó, o sea, se va a interesar si nosotros le educamos. Y creo que Y en Alex, los pero es que la hogares, educación cristiana, perdona, disculpa, nada más para decirte, adelante, es que la educación cristiana nosotros no se la podemos ceder a las escuelas, o sea, no se la podemos ceder exactamente, al Estado. exactamente, Y es lo que ahorita estamos nosotros con esta lucha cultural, que el Estado quiere educar a nuestros hijos. La educación de ninguna índole nosotros debiésemos dejársela al Estado. ¿Por qué? Porque el Estado le va a enseñar lo que quiere. Y en lo el que caso quiere exactamente. religioso, es responsabilidad de cada padre creyente enseñarle la fe a sus hijos. Así es. De hecho, hermano, una de estas personas con las que yo hablaba en la semana me dijo que, bueno, la hija le preguntó, ¿y por qué le gritaban? ¿Y ¿Y por por qué qué lo le metí? gritaban a Jesús? Ajá, ¿y por qué lo metieron allá arriba en la cruz? Y ella es católica. Uh Y -huh. ella me dice que quedó desarmada totalmente porque no supo qué responderle. Y yo le digo, ¿te das cuenta de la gravedad de que no estamos educando a nuestros hijos y estamos permitiendo que a nuestros hijos otro venga y le enseñe, a veces de buena manera, a veces no tan buena manera, las cosas que importan realmente en la vida? Sí. Mira, casualmente, hoy yo debía haber tenido un discipulado con un joven que está congregándose acá en la iglesia, pero yo no me había preparado. O sea, yo no me había Ujú. preparado bien. Él de todos modos vino y pasó un rato aquí con Gloria y conmigo antes de que empezara la emisión de este conversatorio. Pero la clase no se pudo dar. Y yo le dije, mira, mejor vamos a dejar eso para la próxima semana porque yo quiero, cada vez que tú vengas, ofrecerte a conciencia, poder contestar tus preguntas. Y él hace preguntas que son de grueso calibre. Ahora, en el caso de él, mira, que él a quién tiene que recurrir a mí. ¿Por Exacto. qué? Porque en su casa él no encontró ese tipo de formación. Lo que encontró fue totalmente, o sea, la enseñanza totalmente contraria. Pero cada vez que él viene aquí, yo le digo, yo quiero estar preparado a conciencia, teniendo claro el contexto de las cosas que te voy a decir, para no decir ninguna aberración, y que tú te vayas con una enseñanza sana de aquí. Y bueno, así mismo es con los hijos, en este caso con la formación religiosa que deben recibir. ¿De quién debe recibirse? De sus padres en el seno del hogar y es reforzada en la iglesia. A Sí. veces muchos padres mandan a sus hijos a la escuela dominical para que ahí los eduquen. Pero bueno, así Para que, para tenemos de que, todo. para que no molesten dentro del culto. Para que no moleste y demás. Sí, sí, sí. Pasamos dentro, entonces, hermano, interesante ese punto, hermano. Ojalá podamos entonces entender qué fue la vida del Señor, la resurrección, la encarnación. Y bueno, pasamos entonces a nuestra siguiente pregunta, que es, ¿cuál es la relación entre la predicación del Evangelio? ¿Cuál es la relación entre la predicación del Evangelio y la adoración y cómo ambas apuntan a la exaltación de Dios? Bien, Esos son Alex. temas de los que a usted le gusta, Sí, la adoración. Fuego extraño y todo eso. Eh, Sí, sí, tú me conoces. De hecho, sí, aquí sí, nada más me volteo y tengo el libro por ahí, Fuego extraño. Así que con eso me gané cierta notoriedad para la pandemia. Pero mira, Alex, nada más para aclarar. Muchos tienen una idea muy vaga, escasa, escuálida del término adoración. El término adoración en su etimología primitiva, primigenia, etcétera, significa postrarse. sí, Por lo tanto, la adoración conlleva un estado de humillación. Entonces, no es lo que muchos piensan en la actualidad, que es ir a la iglesia a cantar alabanzas, o como una vez llegué a una congregación donde me soltaron una definición aberrante que decían que adoración, no, o sea, no es la que tú estás pensando, no es la que tú estás pensando, pero
me dieron una definición aberrante donde decían que adoración era cantar calmado, cantar pausado y que alabanza era cantar rápido. Yo digo, chuleta, Señor, ¿los mato yo o los matas tú? Yo digo, pero qué triste que en una iglesia, después de mucho tiempo, personas que se supone que tienen tiempo congregándose, tengan ese tipo de ideología o de ideas vagas respecto al término. Entonces, cuando nosotros adoramos a Dios, lo hacemos en todas las facetas y momentos de la vida. Es que debe ser Así así. es, así Es por es. eso que el fin principal del hombre es glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque el hombre le va a estar adorando en todo lo que hace. Ya te tráeme agua en el vaso Sí, rojo. ajá. O sea, el hombre va a adorar, va a glorificar a Dios en todo lo que hace. Entonces, bueno, yendo a la respuesta, la predicación del evangelio y la adoración están profundamente interconectadas y ambas apuntan a la exaltación de Dios. Entonces, aquí vamos a ver cómo se relacionan y cómo contribuyen a la glorificación de Dios. En primer lugar, la predicación del Evangelio. La predicación del Evangelio es la proclamación de las buenas nuevas de Jesucristo y a través de la predicación se revela el amor, la gracia y la verdad de Dios, invitando a las personas a conocer y aceptar a Cristo como su Salvador. Este acto de compartir el mensaje de salvación glorifica a Dios al expandir su reino y hacer conocido su nombre entre las naciones. De hecho, yo te voy a decir, antes de pasar al punto de adoración, Alex, no puede haber adoración si primero no se me comunica un mensaje. O sea, yo no puedo adorar algo que desconozco. ¿Por qué el hombre pecador en su estado de ignorancia no adora a Dios, sino que con sus actos lo repudia y se revela? Porque el hombre es ignorante. O sea, para que el hombre pueda posteriormente adorar a Dios propiamente con su vida, tiene que recibir el mensaje del Evangelio, tiene que recibir las buenas noticias. Si las recibe bien y es bien instruido, entonces él está en potencia para vivir cada etapa de la vida en glorificación. Ahora, si la persona es mal instruida, créeme que por más que le digan que eso es evangelio, lo que va a hacer es no adorar a Dios. Y eso es lo que nosotros vemos en estos grupos de la prosperidad, que se predica un evangelio falso, que no es un evangelio para conocer el carácter de Dios ni la santidad de Dios, por lo tanto, eh, por lo tanto, eh, no, no hay glorificación de Dios posteriormente. Mira que levanté la mano aquí y acá inmediatamente me levantó. Ya estoy, inteligencia artificial me está dando es miedo. Decía, por cierto, hablando de la adoración, una vez un comentario del hermano Paul Washer, Uh -huh. que la adoración, la adoración en sí es uno de los actos más delicados que pueda haber. Y Sí. es exactamente por lo que usted comentaba, de que cómo podemos adorar a quien no conocemos. Uh -huh. ¿Podría ser eso algo como un acto idólatra? Le pregunto a usted. Sí, porque tú, o sea, es como, por ejemplo, el caso de la práctica del ocultismo. Mira, en el ocultismo, en cualquiera de sus variadas formas de ejecutarse, el ocultista no conoce al ente que está supuestamente sirviendo o adorando. Y es que ese ente no tampoco se va a dar a conocer o se va a querer dar a conocer. Y eso es lo que hace que lo que hace el ocultista sea idolatría. Ujú. Entonces, el Dios de la Biblia, el Dios que se ha revelado a través de la Biblia, siempre se presentó primero y posteriormente, al presentarse primero y demostrar quién era,
le demandó entonces al individuo al que se dirigía servicio y adoración. El caso de Adán, el caso de Noé, el caso de Moisés, etcétera. O sea, tú sigue la lista y vas a ver que el ser humano recibía el conocimiento de Dios de parte de Dios mismo o a través del mensaje del Evangelio y posteriormente entonces llega a él la convicción de que tiene que adorarle, que tiene que servirle, que tiene que adorar, que tiene que obedecerle y que tiene que agradar. Entonces, como bien dice parte de la respuesta que dijimos, eh, la predicación del Evangelio y la adoración están profundamente interconectadas. O sea, es como un eslabón de una cadena. Va uno y va la otra. Y ellas están mutuamente metidas el uno con el otro. Con respecto a la adoración, bueno, la adoración es la respuesta del creyente, y mira lo que dice aquí, es la respuesta del creyente al reconocimiento de la grandeza y santidad de Dios, porque ya Dios se le reveló y ya Dios hizo una demanda. Puede manifestarse en diversas formas, como la oración, el canto, la lectura de la Biblia y la obediencia a sus mandamientos. La adoración glorifica a Dios al reconocer su soberanía y rendirle honor y alabanza. ¿Qué hay con lo que acabo de decir, Alex? Yo adoro a Dios orando. Yo adoro a Dios cantándole alabanzas en privado o en la iglesia. Yo adoro a Dios leyendo la Biblia y estudiándola. Yo adoro a Dios o adoramos a Dios obedeciendo entonces lo que dice el mandato bíblico. O sea, no debemos ya dejar de tener esa idea vaga y escuálida que adorar es cantar suavecito, así despacito, paso, pasito, suave, suavecito. No, la adoración es todo esto, es que es todo, toda la vida del hombre debe estar en adoración. Mira, esto me ¿En qué lleva... momento? Disculpe, Uh -huh. hermano. Ah, sí, dele, dele. No, 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 Diga. que esto me lleva nada más a recordar lo que Elías siempre decía. Elías decía, tenía una frase que era como la etiqueta de él, decía, vive Jehová en cuya presencia estoy. O sea, Elías sabía que él estaba permanentemente en la presencia de Dios, Así o es. que Dios estaba ahí, ahí. O como cuando David decía, ¿a dónde huiré de su presencia? Si hiciere que si me fuese a lo más alto, ahí está Dios. Y si fuese a lo profundo del abismo, ahí también estás tú. O sea, eh, Dios está presente, por lo tanto, yo tengo que adorarle, porque Él me está viendo Uh -huh. y tengo que adorarle permanentemente. ¿Cómo se hace? A través de la oración, a través del canto, a través del estudio de la Biblia, a A través de la través obediencia. exactamente, eso es lo que yo decía, a través de la obediencia y cómo nos comportamos. Uh -huh. Cómo nos comportamos. Hermano, yo le quería preguntar bajo el texto, eh, porque los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en Espíritu y verdad. en verdad. Muchas personas agarran este texto como si fuese algo exclusivo de cantar. ¿En qué momento de la historia pasó esta terrible interpretación del texto? Bueno, esto yo creo que es parte de la historia del movimiento cristiano y te voy a mencionar un término. Yo espero que no haya nadie en Facebook que esto le cause roncha, pero culpable de esto es el evangelicalismo pentecostal. Culpable de eso es el evangelicalismo pentecostal, porque antes de ese movimiento todos entendían que la oración era la totalidad de la vida del individuo que se sometía a la voluntad de Dios. Así que es lo que yo te puedo decir. De repente tú le preguntas a otro y a una persona más técnica y esa persona te puede dar más detalles, pero para mí el momento cumbre de ese desliz fue esa etapa de la historia y nadie a mí me va a quitar eso de la mente.
Lo siento por mis hermanos pentecostales, que tengo muchos amigos pentecostales, con los que Nosotros he también, conversado, nosotros sí, también, nosotros con también. lo con lo que he conversado, pero créeme que hay momentos en la conversación en donde yo he tenido que decirles eso y bueno, eh, Bueno, hermano, es que la se, verdad. no, No podemos tapar el sol con un dedo. ni poner la palabra de Dios por debajo de ninguna amistad o algo así. Ujú. Sí. Ahora, Alex, Entonces, antes de terminar, nada más quiero completar la respuesta con la relación entre ambas, la relación entre la predicación del Evangelio y la adoración. Quizás ya lo hemos dicho, pero quiero decirlo de una manera más coherente o con mejor hilo, y es lo siguiente. La relación entre ambas hay complementariedad. Como yo te decía, esto es como un eslabón, pero es que se complementan la una con la otra. La predicación del Evangelio lleva a las personas a la fe en Cristo, lo cual naturalmente conduce a la adoración. Al conocer y experimentar el amor de Dios, los creyentes responden con adoración y gratitud. Y está la interrelación en cuanto a la exaltación de Dios. Tanto la predicación como la adoración tienen como objetivo principal, la exaltación de Dios. La predicación revela quién es Dios y lo que ha hecho por nosotros, mientras que la adoración es la respuesta a esta revelación, exaltando su nombre y su obra. Alex, mira, en lo que es la tradición reformada, y disculpa que yo meta este tema aquí, eh, el culto reformado es un culto que está diseñado para que haya una interacción entre Dios y el pueblo. O sea, Dios habla a través de su palabra, por lo tanto, su palabra se ora, su palabra se lee, su palabra se canta y se predica. Entonces, el que se congrega para adorar a Dios responde. Y mira, y es una respuesta que compromete. Y al final, cada vez que tú estás en un culto reformado, tú tienes que salir con un compromiso. O así sea, hey, es. bien acá, yo estoy empeñando mi lengua en que esto que Dios me está diciendo a través de su palabra, orada, leída, cantada y predicada, yo lo voy a obedecer. O sea, mientras que como dice, mientras que la predicación revela quién es Dios, la adoración es la respuesta a esa revelación. Entonces, esta pregunta que hiciste, que cuál es la relación, tú sabes que yo diría, es una relación infinita y profunda. Que cada domingo nosotros deberíamos estar renovando y, y un poco copiando la costumbre de los monjes que se metían latigazos, porque en verdad la terquedad de nosotros, del corazón humano, es algo con el que hay que mortificar, hermano. O sea, hay que Día a mortificar y día, doblegar de una u otra día a día. manera. Exactamente, así es. Siguiente pregunta, mi hermano. Dice, ¿cómo la fidelidad y la predicación del Evangelio preserva la pureza doctrinal y evita desviar la gloria de Dios hacia el hombre? Ok, ¿cómo la fidelidad a la predicación del Evangelio preserva la pureza doctrinal y evita desviar la gloria de Dios hacia el hombre? Oiga, eso es como quien dice 2 más 2 es 4, ¿no? O sea, es un asunto que o sea, es una cadena. Recuerdo hace un par de años, había un predicador, ya murió, que de hecho yo pude leer el obituario del funeral de él que le hicieron, porque había aportado mucho a la iglesia norteamericana décadas atrás. Se llama A.N. Martin. A.N. Martin publicó un libro que se llamaba, si no recuerdo mal, Redescubriendo la predicación expositiva, en donde él decía
que la predicación expositiva era un tipo de predicación fiel y que el predicar de manera expositiva tenía como objetivo que la persona saliera del recinto con la convicción de glorificar a Dios y no a Él. Es decir, que reconociera cada vez su incapacidad de recibir gloria porque no la merece. Entonces, vamos a la respuesta propiamente, porque eso es lo que te estoy diciendo nada más como preámbulo de algo que yo leí hace ya bastante tiempo atrás. Entonces, la fidelidad a la predicación del Evangelio es crucial para preservar la pureza doctrinal y asegurar que la gloria de Dios no se desvía hacia el hombre de las siguientes 5 maneras. La adherencia a la escritura. La predicación fiel del Evangelio se basa en la palabra de Dios. Miren, a la palabra de Dios y no de mi testimonio, no de mi experiencia, no de mis sueños, ni mi hartura de poroto, ni nada de eso. Entonces, al mantenernos fieles a las escrituras, evitamos interpretaciones erróneas y enseñanzas que pueden desviar la verdad. Esto preserva la pureza doctrinal y asegura que el mensaje central de la salvación a través de Cristo se mantenga intacto. Alex, no nos vamos a ir muy lejos. Hoy, al mediodía, escuchaba, porque estaban haciendo una reacción a una respuesta, pero aberrante, de un predicador dominicano que yo sé que el apellido es Barranco. Oh, hermano. Y que él, Barranco no es el que visitó el cielo. ese mismo, y entonces estaba diciendo que él había soñado y Dios le habló en ese sueño que él iba a ser el director de la adoración en el cielo. Y que le decía, Increíble. hermanos, adoremos a Dios. Entonces, eso fue un mensaje donde, ¿quién recibió la gloria? Él. O sea, Exactamente. y él le decía a los 24 ancianos, levántate, párate, arrodíllate, inclina el rostro. Hermano, y eso es no adherirse a la escritura. O sea, ¿a qué se está adhiriendo Barranco? Que ni siquiera recuerdo el nombre. Ese que Luis, apellido Barranco. Luis Barranco. Luis, ajá. Bueno, él no se adhiere a las escrituras, él se adhiere a quién sabe qué cosa, qué fuente de inspiración rara, pero no es a la Biblia. Entonces ahí segurito que se desvía la verdad. Él, yo le ruego a Dios que él pueda arrepentirse, porque donde ese señor muera, se va a dar cuenta que él no va a dirigir ninguna alabanza en el cielo, que él va a dirigir el clamor de dolor en el infierno como no se arrepiente, por estar llevando a mucha gente al extravío y a la perdición. De Y hecho, así hay hermano, otros. sí, es que ahí va. De hecho, hay muchas de estas personas que hacen supuestos milagros y si usted le pregunta a la persona que está viendo eso, ¿qué te pareció toda esta cosa? Lo primero que va a decir, el hermano fulano de tal tiene todo el poder. Ha ungido. ¡Wow! El ungido, el hermano es el ungido, olvidándose completamente de Dios y que esas cosas tampoco provienen de Dios. Sí, sí. Eso en el caso pues, de este punto, o sea, no son fieles en su predicación y no preservan pureza doctrinal porque no se adhieren a la escritura. Y en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 al 17, que dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, es útil para corregir, es útil, etcétera. Voy a leer mejor el texto, no voy a hacer que me equivoque. 2 de Timoteo, perdón, 2 de Timoteo. O sea que le caigan los haters, hermano. Sí, 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 no, y eso están a la orden del día. Hablando de adherencia a las escrituras y mira, pues, se acaba de desviar. Entonces dice, ajá, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado
para toda buena obra, como el predicador del Evangelio, el maestro de la Biblia, va a preservar la dureza, la pureza doctrinal y evitar desviar la gloria de Dios a través de la adherencia a las escrituras. Bueno, sabiendo que la fuente que él utiliza para redarguir, para corregir, para instruir en justicia es toda la escritura inspirada por Dios. Así es. Ahí está. Bueno, en segundo lugar, Alex, está el enfoque en Cristo. El Evangelio se centra en la persona y obra de Jesucristo. De hecho, el Evangelio significa buenas nuevas, que de hecho, Alex, la palabra evangelio que nosotros tenemos, la mencionamos evangelio porque, o sea, la latinización del término griego, en vez de pronunciarlo como U, se empezó a pronunciarse como V. Entonces, el término es evangelion, evangelion, y viene de dos raíces griegas, eu, que significa bueno, y angelion, que significa mensaje. De hecho, la palabra ángel significa mensajero. Entonces, el buen mensaje, el buen mensaje, la buena noticia, la buena nueva. Bueno, el evangelio tal cual, se centra en la persona y obra de Jesucristo, porque la buena noticia es Cristo. Al Así es. predicar fielmente el evangelio, se enfatiza la obra redentora de Cristo y su sacrificio en la cruz, evitando que la atención se desvíe hacia logros humanos o méritos personales. La buena noticia es que Dios proveyó un mediador para que nos pudiésemos salvar, que Dios hizo un plan en el cual mis culpas iban a ser imputadas a otro y que su justicia, la justicia de ese al que se le imputó mi culpa iba a ser imputada a mí o al pecador. Esa es la buena noticia. Así es. La buena noticia es que Dios no nos dejó en el abandono y nos dijo, piérdanse todo, partida de pecadores. Con razón alguna. No, alguna no. Con toda Con la toda razón. razón. Con Ah, toda la razón. Con y toda con la toda la razón. razón. Mire que usted hablando allí antes, y disculpe que retroceda en lo que estamos haciendo, pero sí me gustaría compartir un pasaje que, hablando de los personajes, estos, como el Barranco, Uh -huh, como estos personajes, no quiero mencionar tanto nombre, y ese pasaje está en 2 de Pedro 2:17, hermano. uh -huh. Y mire lo que dice, estas son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad Uh -huh. está reservada para siempre. Este es el castigo que estas personas van a tener. Exacto. De hecho, hermano, yo creo que en la Biblia se nos sugiere que ser un falso predicador va a recibir uno de los peores tormentos, porque mira lo que dice este pasaje, mira lo que le pasaba a los falsos profetas en el Antiguo Testamento, ellos morían irremisiblemente porque hacían ver a Dios como mentiroso. Exactamente. Y entonces, haciendo ver a Dios mentiroso, mandaban al infierno un montón de gente. Entonces, nosotros, si queremos predicar este evangelio y ser fieles en la predicación del evangelio, bueno, tenemos que enfocarnos precisamente en Cristo, Así es. además de adherirnos 100% a las escrituras. Bueno, Sí, en 1 Corintios 2:2, permíteme leerlo para pasar al segundo punto, al tercer punto. sí. 2 Corintios 2:2, mira lo que dice Alex. Dice, porque si yo os contristo, no, 1 Corintios, perdón. 1 Corintios, estaba leyendo segundo. 1 Corintios 2:2. 1 Corintios 2:2 dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad
y mucho temor y temblor. Y esto lo dijo nada más y nada menos que el apóstol Pablo, que en cuanto a lo que era preparación, o sea, nosotros no podemos tener dudas de que Pablo, Dios lo escogió precisamente por ser una mente cultivada. Y sin embargo, ¿qué decía Pablo? Que él se propuso no saber cosa alguna, sino a Jesucristo y a ese crucificado, porque Pablo podía tirarse un discurso filosófico si lo quería. Pablo podía tirarse un discurso del Talmud si lo quería, pero él no se propuso. Es más, de hecho, en este capítulo, creo, sí, en los versículos siguientes, él habla de que la revelación de Dios es poder y sabiduría de Dios. Poder para los que querían señal, que eran los judíos, y es sabiduría para los que querían sabiduría, que eran los griegos. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que si nosotros predicamos a Jesucristo y a este crucificado, predicaremos poder y sabiduría de Dios. Bueno, en tercer lugar, dice humildad y dependencia de Dios. La fidelidad en la predicación del Evangelio, que preserva la pureza doctrinal y evita desviarse de la gloria de Dios, eh, presenta humildad y dependencia de Dios. La predicación del Evangelio reconoce que la salvación es un acto de gracia divina y no de obras humanas. Esto fomenta una actitud de humildad, dependencia de Dios, evitando que los predicadores o los oyentes se gloríen en sí mismos. El predicador no debe confiar en su capacidad, eh, en su locuacidad, en su verbo. Y el oyente no cree, no debe creer que él es capaz de lograr la salvación sin recibir la instrucción que la Biblia le está dando en cuanto a depositar la fe en Cristo. ¿Qué es lo que dice Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 10, que es un pasaje que penetra casi todos los temas que nosotros hemos estado hablando? Dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por Sí, obras para que nadie se gloríe. Entonces, debemos tener una humildad tal a la hora de predicar el evangelio de no gloriarnos y tampoco predicar un evangelio que levante la gloria de los oyentes, porque la predicación del evangelio, Alex, y creo que yo soy consciente de eso, a mí me ha tocado tener que ejercer este tipo de prácticas por algún tiempo y en la predicación lo que debe llevar a la gente a humillarse, sí es. a tener un acto de constricción, pero de constricción de verdad. Y bueno, aquí yo creo que no hay mucho que decir. Eh, Sí, no, no desvía, tenía una sí, pregunta para, no, no sé si tiene que ver con lo que estamos hablando, pero al principio usted mencionaba lo de la predicación expositiva. ajá. O sea, la pregunta que le quiero hacer a mi hermano es, ¿cuál es la diferencia entre la predicación expositiva y la predicación temática? ¿Es algo de preferencia o es algo que debe de ser únicamente de un lado o de otro lado? Bueno, la predicación expositiva permea todos las otras formas de presentar el mensaje, porque temático es cuando es por tema, ¿no? Por ejemplo, Sí, si, o sea, la predicación temática es la predicación sistemática, es decir, yo me voy a un tema, a una doctrina y lo voy enseñando, lo voy predicando, pero yo puedo hacerlo de manera expositiva también. O sea, cuando la predicación es expositiva es porque hay inducción. O sea, hay inducción, hay observación, hay interpretación, hay aplicación y en la interpretación, cuando es que se presenta lo que significa el mensaje, hay bastante manera de ofrecer claridad al que está oyendo. O sea, de tal manera que es como si que lo único que vamos a sacar es lo que dice el pasaje, no nuestras propias este, ideas.
Exactamente. O sea, vamos a hacer exégesis, no eisegesis. Exacto, exactamente. La predicación expositiva, créeme que se agarra del exégesis así, ve, como que no te suelto. Ujú. Bueno, El que predica de manera tenemos, correcta. tenemos nuestro oyente Clotilde que se está adentrando a este mundo, hermano. Sí, Le a la compartí predicación la expositiva. página, sí, hermano, le compartí la página en tu Biblia que usted me compartió. Ajá. Está ahí luchando con eso, hermano. Así que Sí, exhórtela, exhórtela. sí, Clotilde, yo te exhorto. Yo aprendí esa metodología hace muchos años atrás y le digo que no la dejo por nada. De hecho, ahora tengo muy mala memoria, muy mala memoria, pero, o sea, para los textos, para saber en qué texto está cuál pasaje. Pero el método inductivo y la predicación expositiva me ha llevado a mí a recordar lo que sea la idea central de los textos. Y yo puedo hablar de manera contextual así, que si no hubiese aprendido esa metodología, créeme que yo estuviera aquí disparando metralla como loco y diciendo cualquier cantidad de loqueras. Qué bien, hermano. Bueno, Sí, hermano, esa fue nuestra última pregunta. De verdad que es un placer para mí hacer la primera y la segunda parte dice Clotilde Alex. Dice, gracias, Alex. gracias, Estamos. como dice Sí, Alex, sí. en ese método estamos. Ah, bueno, bueno. Pues bueno. Está atenta, hermano, está atenta. Y mira, yo te voy a decir algo, nada más de la predicación expositiva. El que me enseñó el método inductivo y hermenéutica bíblica fue el pastor Gustavo Vives. Él me lo enseñó de manera formal en un instituto. Y recuerdo que una vez él comentaba que a él lo visitó una persona en la mañana y él se encontraba estudiando el Evangelio según San Mateo. Pasaron 6 meses y la persona lo volvió a visitar en su casa y él se encontraba todavía estudiando el Evangelio según San Mateo. Y la persona le preguntó, ¿usted todavía en San Mateo? Y él le dijo que sí, que cuál era el problema, que el método inductivo le obligaba a él a profundizar independientemente del tiempo que pasara. Y ya que el método inductivo es un método de estudio personal, porque no es para preparar mensajes, sino es para cultivación o cultivo personal, uno puede demorar el tiempo que quiera. Lo que sí tiene el método inductivo es que ayuda mucho a la hora de preparar un mensaje. ¿Por qué? Porque ya uno tiene, imagina, una cantidad de tiempo exponiéndose a las escrituras que cuando uno va a preparar el mensaje, uno tiene en su cerebro una lluvia de versículos bíblicos que es un contento, eso es un diluvio. Y ahí es donde yo digo que a pesar de que la memoria me traiciona, créeme que los pasajes no se me olvidan y las ideas temáticas no se me olvidan. Es precisamente por eso. Sí, es. Sí, hermano, Vale. Ajá. cuando decidimos hacer este conversatorio, yo le comentaste que la importancia de compartir el evangelio con los demás, pues. Y creo que tenemos esa urgencia, o ese deber, urgencia y deber de compartir el evangelio con los demás. Me decía algo. Sí, que la pregunta no la hemos terminado de contestar todavía. Ah, bueno, Sí, adelante. sí, nos faltan 2 puntitos. El cuarto punto sería corrección y disciplina. O sea, la predicación del Evangelio preserva la pureza doctrinal y evita desviar la gloria de Dios porque propicia corrección y disciplina. La fidelidad al Evangelio incluye la disposición a corregir errores doctrinales y prácticas desviadas. Esto ayuda a mantener la pureza doctrinal y proteger a la iglesia de enseñanzas que podrían desviar la gloria de Dios hacia el hombre. Y por último, la exaltación de Dios. La predicación fiel del Evangelio siempre apunta a la gloria de Dios, al proclamar su amor, justicia, misericordia y poder. Se asegura que Dios sea exaltado y que toda la gloria le sea atribuida a Él. Y este sería ya el final de la respuesta a esto. Bueno, hermano,
hemos concluido nuestro conversatorio con estas 12 preguntas divididas en dos partes. Ujú. Y como le decía, hace unos momentitos, le decía que es un placer para mí hacer esto, hermano, y con la finalidad de que en verdad muchas personas puedan saber la importancia de la predicación del Evangelio. Sí, así es. Mira, hermano, y creo que cuando uno sabe que es importante predicar el Evangelio, uno dice lo mismo que dice Pablo. Dice, deudores somos a Dios Así y no a es, los hombres. O sea, es que así es, predicar el Evangelio no es impuesto, no es una demanda, no es una obligación. ¿Por qué? Porque fue precisamente por la predicación del Evangelio que nosotros llegamos a la fe, así es, que nosotros tuvimos convicción de pecado. Nos dimos cuenta de la alerta de condenación que teníamos sobre teníamos en cierne y que pesaba sobre nosotros. Entonces, ¿a nosotros qué nos toca? Predicar el evangelio. Y si, ay, no es que no sé, bueno, aprenda pues. ¿Cuántos cursos hay de predicación sana del evangelio en redes sociales? Un montón. gratis, Y gratis. sí, ¿Cuántos gratis, hermanos, así como Alex Blanco, hay preparados para enseñarle predicación, estudio bíblico y demás? Ahí está el hermano, ¿ves? Utilicen al hermano. Así como está Clotilde estudiando con Alex método inductivo, bueno, o sea, el que no aprende a predicar o a proclamar el evangelio es porque no quiere. Es más, así es, esa debe ser también una responsabilidad de la iglesia. O sea, instruir a sus miembros a que proclamen el evangelio. Y es por eso que el pasaje de 2 de Timoteo 3:16, 17 dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y el 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y la buena obra a la que se está refiriendo es precisamente la proclamación del Evangelio. así es, Y el respaldo con, obviamente, y el respaldo con el estilo de vida. Pero se está refiriendo a la proclamación del Evangelio. así es. Bueno, mi hermano, ¿qué tal si nos despiden en oración? Pues, Sí, cómo no. amén. Oremos. Señor y Padre bueno, te damos las gracias. Gracias por permitirnos tener esta finalización de la conversación que iniciamos hace como 3 semanas atrás, 2 semanas atrás, Señor. Te pedimos, oh Dios, que tú a nosotros sigas hablando a nuestro corazón. Sabemos que no somos perfectos. Sabemos que nosotros mismos hemos también sido negligentes en muchas instancias en cuanto a la proclamación del Evangelio. Señor, ayúdanos a que, así como dice esta pregunta del catecismo que leímos al principio, que el fin principal de la existencia de cada uno de nosotros sea glorificarte a ti y gozar de ti para siempre, Señor. Que la proclamación del Evangelio sea parte de esa adoración y de esa glorificación que diariamente te vayamos a dar. Pedimos que nos cuides, te pedimos que nos guardes, te pedimos que nos permitas tener un sueño reparador y que mañana, con brío, con deseo, con ánimo, no evitemos congregarnos para adorarte junto con otros creyentes. Gracias, bendito Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Alex, Amén, mi hermano. antes que cerremos, no sé si tú Sí, quisieses promover la asistencia también a la iglesia a la que tú te congregas. Yo también voy a hacer proclamación acá o publicidad, pero les invito a los de acá del sector oeste a que puedan visitarnos en Iglesia Presbiteriana Redención, que es una misión de la Iglesia Reformada que está aquí en el Tecal, en Bacamonte. Actualmente está funcionando en mi casa, así que tenemos la sala pues prevista para eso. Entonces les invitamos a los que nos puedan escuchar, que sean de Arraiján, de La Chorrera, de Capira, de Chame, aún de San Carlos, que nos puedan visitar acá, congregarse con nosotros. Y tú también promueve la sí, bueno, iglesia en bueno, la que te congregas. mañana.
mañana a las 3 de la tarde en Betania, Academia Cristiana Doulo, estemos listos para adorar al Señor. 3 de la tarde a congregarnos mañana. Amén, amén, así es. Dios Y le que bendiga, mi podamos, hermano. amén, amén. Bless. Saludos a Gloria. ¿Cómo no? Ahí te la saludo Saludos. ahorita.